¿Te imaginas caminar por Magic Kingdom de noche, disfrazado, recogiendo dulces ilimitados y viendo un desfile encabezado por el jinete sin cabeza? Prepárate para una noche donde los villanos se apoderan del parque, los dulces no se acaban y la magia de Halloween está en cada rincón. Desde desfiles con personajes disfrazados hasta fuegos artificiales con Jack Skellington, atracciones que se transforman en versiones espeluznantes y un montón de estaciones de Trick or Treat. Y ahora te pregunto, ¿cuántos dulces podrás recoger? ¿Qué atracciones cambian? ¿Y cuál es el mejor lugar para el desfile? Estas son algunas de las preguntas que vamos a estar contestando en el video de hoy. Quédate y averigua. Oh, my goody gumdrops. Is it that time of year again? I just love Halloween. Saludos mi gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fan de Disney y de Halloween, este video es para ti. Hoy te traemos la guía más completa, en nuestra opinión, para disfrutar al máximo de Mickey's Not So Scary Halloween Party, la fiesta más divertida y espeluznante del año en Magic Kingdom. Te vamos a contar todo, precios, fechas, los mejores tips que podamos darte y cómo aprovechar al máximo los shows, desfiles y obviamente los dulces, personajes y otras cositas que puedas ver en este espectáculo. Así que vamos allá. Comencemos con qué es el Mickey's Not So Scary Halloween Party. Quizás ya usted ha venido en ocasiones anteriores o quizás es nuevo, pero te cuento. Mickey's Not So Scary Halloween Party es un evento especial en Magic Kingdom que combina diversión y sustos suaves para toda la familia. Se celebra en noches selectas entre agosto a septiembre y obvio requiere un boleto especial. Es considerado un after hour show. Durante esta fiesta el parque se transforma por completo con decoraciones de Halloween, iluminaciones especiales y música temática, música tenebrosa por donde quiera que camines. Lo mejor de todo es que puedes disfrazarte, recoger estaciones de Trick or Treat para recoger dulces ilimitados, disfrutar de shows exclusivos como Hocus Pocus Villain Spectacular con las hermanas Sanderson. Si creciste con Hocus Pocus sabes quiénes son. Fuegos artificiales con Jack Skellington como el anfitrión y un desfile espectacular, un desfile increíble con el jinete sin cabeza. En ningún otro lado puedes ver al jinete sin cabeza. Además, algunas de las atracciones cambian su ambientación para la ocasión y aparecen personajes diferentes como Jafar, Lotso, Stitch vestido de Elvis, los 7 enanitos y muchos más con vestidos con disfraces de Halloween. Nuevamente es una experiencia única para los amantes de Disney, los amantes de Halloween, y esto hace una combinación espeluznante. ¿Cómo comprar los boletos? Los boletos se compran con anticipación en la página de Disney. Actualmente se realizó un anuncio en el día de hoy, o en el momento en que grabamos este video, donde los boletos serán vendidos el 15 de mayo para los huéspedes de selectos hoteles de Disney y el 22 de mayo para el resto del público. Así que usted debe entender qué fechas quiere ir para cuando salgan a la venta, compre. No se preocupe, no todos los boletos se van sold out al principio. Usualmente los primeros 2 eventos en irse sold out es el primer día
y obviamente el 31 de octubre. Te voy a mostrar aquí en pantalla el calendario de las fechas para que usted pueda tener una idea de cuándo van a ser los días en agosto, septiembre y octubre, para que pueda planificar si voy X día o Y día, ya sea sábado, domingo, lunes, el día que usted determine ir. Nuevamente, agosto, septiembre u octubre. Y un detalle, los precios van a cambiar dependiendo el día y el mes. Usualmente un precio razonable es el primer evento, bajan los precios y el precio más caro va a ser el 31 de octubre. Este año los precios van a estar rondando entre los $119, igual que el año pasado, pero van a alcanzar los $229, $30 más que el año pasado. Así que tome nota, vaya haciendo su alcancía para que compre sus boletos. Y no olvidemos, si es Annual Pass Holder, recuerde y sepa que va a tener sus descuentitos, a menos como en años anteriores. Esperamos quizás algunos $10 de descuento. Y un tip que te doy, puedes escoger una noche entre semanas si quieres evitar altas multitudes, ya que los viernes o fines de semana pueden venderse más rápido porque la gente tiene la mayor facilidad de ir. Pero como es un evento after hour, es un evento con cupo limitado y se van sold out, no esperes altas multitudes. Detalle importante, si no has ido en años anteriores, este tip te lo recomendamos ya sea para que visites mi Disney o para que visites esta actividad. Descarga el app My Disney Experience, es el app oficial y esta te va a ayudar a que puedas ver los tiempos de espera, los mapas, detalles importantes del evento y qué hacer para que puedas planificar cómo te vas a trasladar, qué áreas vas a ver y dónde te vas a setear. Descarga la app, sí, disfrútate, pero ten el app para que puedas ver los mapas en papel. Sí, son chéveres, pero es mejor sacarle el app. Y ahora sí, la llegada al parque. El evento comienza a las 7 de la noche y corre hasta la medianoche, hasta las 12. Pero te recomendamos llegar al evento a las 4 de la tarde. Inclusive llega antes. Ya a las 4 de la tarde dejan entrar al público y eso te da otras oportunidades, pero hay fila ya desde las 3. En experiencias y en años anteriores hemos logrado entrar al parque faltando 15, faltando 10 para las 4 de la tarde. Así que ten eso en mente. Llega temprano porque vas a poder aprovechar el tiempo. Por ejemplo, el evento comienza a las 7. ¿Qué significa? Que de 4 a 7 usted puede hacer varias cosas. Lo primero es comer. ¿Y por qué comer? Porque el parque se dedica a dulces. No va a encontrar mucha comida que no sean golosinas, dulces o inclusive postres. Así que te recomendamos comer lo más pronto que llegues al parque. Lo segundo que puedes hacer llegando al parque temprano es disfrutar de mercancía y otras áreas. La entrada al parque temprano de 4 a 6 te permite montarte en atracciones con tiempos de espera menores a lo que verías en un día regular de Magic Kingdom, porque la gente suele no visitar estos parques, disculpe, y va a encontrar menos experiencia. Aparte, no todas las atracciones cambian de temática. Montes en Piratas del Caribe, montes en las alfombras voladoras de Yasmín, disfruta de actividad. Los disfraces, vístase con un disfraz apropiado y cómodo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, dependiendo en el mes que venga, ya sea agosto, septiembre, octubre, el clima en la Florida puede ser uno bien caluroso. Aparte, no olvide seguir las normas de los disfraces de Disney. Nada muy aterrador, nada que le cubra el rostro y no traiga armas de juguetes que parezcan realistas. Se las van a confirmar. Así que busca un disfraz ligero o lleva una opción para cambiarte. Eso es un tip que te podemos dar. Y ahora sí, si quieres aprovechar al máximo la noche, te recomendamos priorizar las atracciones con transformaciones especiales. Durante la fiesta, algunos rides como Space Mountain, Matty Party,
cambian su ambientación para darle un toque espeluznante, con efectos, músicas o sorpresas. Y estas atracciones suelen llenarse rápido, así que lo mejor es visitarlas temprano, justo al inicio de la fiesta. Hay otras atracciones que puedes visitar entre 4 a 6, 4 a 7 que no tienen cambio y se puede montar, o déjelas para final del evento y obviamente van a tener menores tiempos de espera. Durante este evento, como mencionamos anteriormente, hay personajes diferentes o temáticos que no vas a ver en un día normal en Magic Kingdom, ya sea Jack y Sally de Nightmare Before Christmas, villanos y otros personajes con clásicos disfraces de Halloween. Y eso sí te comento, las filas pueden ser largas, así que si quieres tomarte fotos con ellos, planifica bien tu recorrido o haz la fila en la noche apenas ya se esté acabando el evento. Pero recuerde, usualmente, aunque el evento cierra a las 12, muchas de las filas para ver a los personajes tienden a cerrar a las 11 de la noche. Así que si no estás a esa hora, sabes que puedes perderte de ver a ese personaje. Y por supuesto, no te puedes perder los shows y el desfile especial de la noche, comenzando con el Mickey's Boo to You Parade. Este es uno de los eventos más esperados de la fiesta. Existen usualmente dos horarios, uno a las 8:15 y el otro a las 11:15. Mi recomendación es que vayas al segundo. Este suele estar mucho menos concurrido y puedes disfrutarlo con más tranquilidad. Luego tienes el Hocus Pocus Villain Spectacular, un show en vivo justo frente al castillo de Cenicienta, protagonizado por las hermanas Sanderson de la película Hocus Pocus. Se presenta varias veces durante la noche y cambia, por ejemplo, el horario, ya sea agosto, septiembre, octubre, tienen diferentes horarios para el show, pero no dejes de perdértelo. Y para cerrar con broche de oro está el Disney Not So Spooky Spectacular. Este es una vez en la noche y es el evento de fuegos artificiales que combina las proyecciones en el castillo con música de Halloween y pirotecnia impresionante. Créeme, es uno de los mejores shows nocturnos que verás en Disney. No te lo puedes perder. Y ahora hablemos del Trick or Treat, hablemos de los dulces. Y es que esto es parte del evento, esto es parte del Halloween. Durante la fiesta encontrarás estaciones de Trick or Treat repartidas por todo el parque. Revisa el mapa oficial de la fiesta para ubicar las sodas y créeme que puedes conseguir muchísimos dulces. En el evento te van a dar una bolsa pequeña para que recojas, pero recomendación, lleva una bolsa más grande para que vacíes la tuya. En años anteriores hemos recaudado o hemos recolectado hasta 15 libras en caramelos, golosinas, chocolates, como usted le quiera decir. Así que tenga eso pendiente y para evitar las filas, vaya en la noche ya cerca de cerrar el parque, cerrar la actividad, no hay filas. Usted entra como un walk-in. Otro de los detalles que va a encontrar y que no puedes dejar son las fotos y la mercancía exclusiva. Durante la noche encontrarás Magic Shot, fotos con efectos especiales que solo estarán disponibles en el evento de Halloween. Y si tienes el Memory Maker, aprovecha cada una de ellas porque son los mejores recuerdos que te puedes llevar. Y ahora que hablamos de la mercancía, solo en estas noches encontrarás colecciones limitadas, ya sea de camisetas, pines, vasos, peluches con diseños de la fiesta. Mi consejo, nuevamente, al usted entrar temprano al parque a las 4 de la tarde, ya puede ir a ver la mercancía. Usted simplemente enseñará su brazalete y lo dejan acceder al área de la mercancía exclusiva. Y el consejo es que si ves algo, te lo compres, sal de esos detalles que te quieres llevar para que evites que se agoten o que se te olvide comprarlo. Porque, ¿te imaginas? Tendrías que comprar otro boleto para el Mickey No So Scary para poder obtener esa mercancía que se te olvidó. Así que es una de las cosas que puedes aprovechar durante tu entrada temprana al parque a las 4 de la tarde. Y
Si eres amante de los que ama probar comida especial, en esta fiesta también lo hay. Hay muchos snacks y bebidas temáticas que solo encontrarás esa noche, pero esas las comienzan a vender a las 7, cuya es la hora oficial del evento, aunque el año pasado ya a las 6:30 logramos probar un postre que nos encontramos. Así que pueden cambiar, pueden ver. Y nuevamente, no olvides utilizar la aplicación móvil para que hagas tus pedidos por internet y puedas solamente pasar a recoger y evites perder tiempo en filas. Usualmente las primeras 2 horas, las primeras 3 horas de la fiesta o del evento suelen ser las más transcurridas. Mi tip o nuestro tip es que aproveches para ver el primer desfile y luego te vayas a tricortear, montarte algunos rides y vuelvas ya para el show de los fuegos artificiales, que siempre está tipo 10 de la noche, y el show de las hermanas Sanderson, ya sea antes o después del show de Mickey. Ya cuando es más tarde, la gente comienza a irse y el parque se despeja, así que es un momento para que puedas montarte nuevamente en otras atracciones que te quedaste o vayas a recoger más dulces en aquellas atracciones varias veces. Simplemente entra y sal, entra y sal. Y para terminar, quédate hasta lo último. El parque, a pesar de que la actividad o el evento termina a las 12, usualmente la gente no se va. Así que ten pendiente a qué hora vas a salir y hasta qué hora está el sistema de transporte, si es que vienes en alguno de ellos, para que no pierdas tu transportación. Esperamos que estos consejos te ayuden a tener una noche increíblemente mágica en Magic Kingdom durante el Mickey Not So Scary Halloween Party. No olvides dejarnos un like si te ha gustado este video y suscribirte al canal para más contenido sobre Disney y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, ya sea de un tema diferente o más temas relacionados con el Mickey Not So Scary Halloween Party. Déjanos en los comentarios saber cuál es su parte favorita de este evento, si ha sido anteriormente, y qué es lo que más esperas ver durante este evento 2025. Gracias por acompañarnos en este video y como siempre, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y que tengas una noche espeluznantemente mágica. Some friends found out on a night much like this one. Oh, but I'm getting ahead of myself. Oh, Zero! Here, boy! Zero! Where is that dog? Ah, there you are, Zero. It's time now to take our friends on a Halloween adventure. One they'll not soon forget.